Hola, ¿cómo están? Yo la verdad que no tan bien, porque estoy tratando de grabar este video hace 20 minutos y no paro de repetir la primer toma, que es el saludo. Todo me queda incómodo, todo lo que digo siento que quedo como un boludo, no tengo saludo, así que voy a arrancar el video así. ¿Te gusta? Buenísimo. ¿No te gusta? Dame like y callate. Perfecto. Hoy vamos a empezar con una nueva sección que se va a tratar de videos, pero que sirvan para inspirar a otros productores e historias de ventas que he hecho, a los cuales vamos a ir pausando para aplicar un montón de conceptos que ustedes van a poder aplicar a sus propias estrategias de venta. Antes de empezar, les quería decir que básicamente va a ser mi cara todo el video. No soy tan lindo, no hay mucho que mirar, así que si tienen alguna otra cosa que hacer, como escribir mails para sus listas justamente de mail que le mandan a sus clientes, o haciendo alguna miniatura, lo que sea, háganlo y pónganme de fondo, porque no se van a perder de nada. Bueno, empezamos con la historia. Y para esto nos tenemos que ir a noviembre de 2020. Actualmente, cuando grabo este video, es noviembre de 2021. Y ahora van a entender por qué el video se llama la venta más larga de la historia. Pero vamos al principio. Como dije, noviembre de 2020. Yo, la forma en la que más bits vendo no es por YouTube, no es por anuncios, es por Instagram. Hay un montón de maneras que pueden vender bits por Instagram, ya voy a hacer un video muy pronto de eso. Básicamente la que yo hago es mandarle un mensaje a algunos artistas. Esto no es tan fácil como parece, porque hay que mandar una cierta cantidad, no hay que mandarle a cualquier artista, hay que saber qué tipo de mensaje mandar, qué hacer, pero eso lo voy a explicar en otro video. Yo le mandé un mensaje a un artista, como le mandaba a varios, y este me contestó. ¿Pero qué me dice? Yo ya tengo un productor que me haga mis beats. Muy bien, uno pensaría, listo, la corto ahí, me voy y ya está, me olvido. Pero, primer concepto, uno no tiene que desperdiciar una oportunidad. Él nunca me dijo que no quería, él me dijo que ya tenía un productor. Entonces yo le dije si se los podía mandar igual. Obviamente no se lo iba a mandar de una porque eso es spam y no está bueno, pero le pregunté si se lo podía mandar y me dijo que sí. Entonces yo se lo mandé. Muy bien, me contesta que le gustaron mucho los beats al cabo de 2 días. Le pregunto si quiere una licencia, me clava el visto y no me contesta nunca. Bueno, yo ahí no insistí más, porque insistir tampoco está bueno. Se deja ahí y ya está. 2 meses después de eso, me manda un mensaje y me dice: me gustaron mucho los beats que me mandaste, quiero que me mandes los nuevos que estás haciendo. Yo dije, bueno, está bien. Le mando los beats nuevos que saqué en ese momento, y cuestión que me dice, muy bueno, no sé qué, me gusta tal y tal. Otra vez le digo, bueno, ¿te gustaría comprar una licencia para esos? Mudo, no me contesta nada, otra vez me clava el visto. No sé qué se le pasaba por la cabeza, pero a mí no me quería responder, evidentemente. Otros 2 meses después de ese mensaje, porque parece que se tardaba 2 meses en contestar, me manda el siguiente mensaje que dice: ¿qué opinás de mi música con respecto a la de los demás artistas? Yo no entiendo por qué hacía esto, o por qué me estaba mandando esa pregunta a mí, pero si hay algo que aprendí que ustedes tienen que aplicar, es que nosotros siempre tenemos que responder. Tenemos que dar un servicio que no lo dé nadie, porque si ustedes se fijan en los Instagram de los productores más grandes, van a ver que todos los comentarios son: che, ¿por qué no me contestás el mensaje? O te estoy escribiendo hace un montón, no tengo forma de contactarte, te escribí al mail y no me respondés. Ey, estaría bueno que les contestes a la gente que te quiere comprar. Entonces nosotros vamos a aprovechar eso. Los productores más grandes no están haciendo eso que pide la gente, y nosotros sí lo vamos a hacer. Y nosotros también tenemos que pensarnos como un negocio. Nosotros no somos solo una persona que vendemos beats, somos toda una marca. Entonces, si a nosotros nos habla, le vamos a contestar, porque uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro, aunque parezca que no va a llevar a nada. Entonces, bien, él me manda ese mensaje, yo le contesto diciéndole: sí, no, está muy buena tu música, ya te lo había dicho antes. Y le dije, no te tenés que comparar a otros artistas igual, porque nunca va a haber nadie como vos. Tenés que pensar en lo que es tu música y en cómo vos la sentís, si evoluciona o no. Bueno, todas esas cosas que no vienen al caso, ni me voy a explayar en eso. Pero cuestión que le mando esos mensajes. Me da un like, ni siquiera me responde, me da un like en cada mensaje y se termina. Ahí quedó todo. Muy bien. En noviembre de 2021, o sea, en este momento que estoy grabando el video, hace 2 días, me manda de la nada. Yo estaba trabajando a la noche
y me llega al celular una notificación de BitStars diciéndome que alguien me había hecho una oferta por uno de mis bits. Muy bien. Miro la oferta y era uno de los bits que yo más había vendido hasta ahora. El segundo más vendido, para ser preciso. Muy bien, decía 150 la oferta. Yo hasta ahora mis exclusivas más caras las había vendido a 200. Y me lo pensé, ¿no? Porque tampoco estoy en una situación para desaprovechar esas ofertas. Dije, 150, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dije, no. Es momento de empezar a valorar más los bits y de ponerlos más caros. No estoy desesperado por esos 150 dólares. Así que bueno, digo, ok, le pido 200, que es lo más caro que estoy pidiendo. No, dije, voy a pedir un poco más. 250, 300, a ver qué pasa. Y no sé por qué me dio un impulso de poner 350 dólares. Ustedes siempre tienen que poner en las negociaciones un poco más de lo que les gustaría tener. Eso obvio si no están desesperados por la plata, porque esto también les puede salir mal y bueno, se van a tener que fumar las consecuencias. Pero si pueden, pongan siempre un poco más de lo que quieren. Eso es para poder negociar. Porque si él te dice, no puedo pagar eso, pero puedo pagar tanto, tú le dicen, bueno, yo te bajo un poco el precio y te hago tanto. Y al final van a terminar teniendo la cantidad que ustedes en verdad querían y encima van a quedar como que les bajaron el precio, o sea, todo bien. A mí me manda esta oferta, cuestión que le contesto con los 350 dólares y en eso me llega un mensaje al Instagram de una persona que yo no conocía, no sabía quién era y me dice, ¿por cuánto vendés tus exclusivos? Ahí me doy cuenta que era esta persona, que obviamente yo ni la recordaba, yo no tenía idea de quién era. Y después cuando leí la conversación, ahí me di cuenta que era toda esta persona que yo les estoy contando. Entonces nada, me pregunta eso y yo le digo, bueno, mis exclusivos más caros los vendo a 200, lo menos que puedo hacer por algunos bits es 120, pero este es de los que más vendo y solo te puedo aceptar 350. Yo no vendo todos los bits exclusivos al mismo precio, porque no es lo mismo un bit que no vendí nunca todavía, ni siquiera una licencia, a uno del que ya vendí más de 20 licencias. ¿Entienden? Obviamente uno es mucho más demandado que el otro y no van a tener el mismo precio. Entonces, yo le digo que esos son mis precios y ahí en vez de negociarme o decirme, che, no puedo pagar eso, lo que sea, me empieza a hacer otras preguntas, pero preguntas cualquiera. Me empieza a preguntar como, ¿qué me inspiraba a hacer beats? ¿Qué significaba mi nombre? O me hablaba de otras cosas, pero nunca me hablaba del precio. Nunca me dijo, che, yo te puedo pagar 250 o no, 350 no puedo. Después me dice encima, ¿y todos tus bits exclusivos están al mismo precio? Y yo ya le había dicho que no. Pero bueno, yo le vuelvo a poner lo mismo, que depende del bit. Y él me dice, no, porque me gustan estos. Y me manda una lista como con otros 10 bits míos que me dice que también le gustan. Ahí yo ya quería un poco más cerrar la conversación porque no estábamos llegando a ningún lado. Y todo esto, esta conversación habrá durado como media hora. Y yo le pongo, bueno, esto es lo que te puedo hacer por este bit, ¿qué te parece? Mudo otra vez, no me contesta nada por 20 minutos. Pero me clavó el visto al mensaje al toque. Entonces yo digo, bueno, ya está. Es un no va a seguir con la oferta, listo. Yo seguí trabajando y a los 20 minutos de esto me llega una notificación de que había hecho una venta. Cuando bajo para ver cuánto era y de quién, era de esta persona y por 350 dólares. Capaz que a algunos no les parezca mucho, perfecto, yo no estoy en una situación como para poder rechazarlo y por ahora encima fue mi venta más cara de un solo bit, ¿no? O sea, he vendido más en meses, claro que sí, pero de un solo bit esto ha sido lo más caro. Y la verdad que me puse demasiado contento. Estoy demasiado contento, obviamente, porque pasó hace 2 días. Pero nada, lo que quiero demostrarles con esto es que, primero, una venta puede tardar muchísimo tiempo en hacerse. Como ven, se empezó a gestar un año atrás. Un año fue el primer mensaje. Nunca tuvimos mucho más contacto. Y recién un año después me compra el bit y directamente por los 350 dólares. Y encima me pidió que le mande la lista de los otros 10 bits con tags, porque no me los va a robar. Me los pide todos, que se los mandé, porque me dice que quiere dedicarse el mes completo a hacer algo con mis bits.
para tratar de sacar un álbum con eso y que iba a comprar los exclusivos. Si iba a comprar los demás exclusivos no tengo idea. Tantas veces me han dicho eso y no ha pasado nada. Pero que ya ha comprado uno y el más caro por ahora, eso pasó. Entonces con esto, como les digo, las ventas pueden tardar mucho tiempo. No tenemos que ponernos insistentes porque si bien el tipo me clavó el mensaje esos 20 minutos, yo no le mandé nada más. Porque si vos te pones a insistir es molesto, imagínense ustedes en ese lugar. Uno no va a querer comprar así. Piensen en esas cosas la próxima vez que estén tratando de vender y créanme que van a empezar a ver los resultados y que van a ver buenos números como este y muchos más, y estoy seguro que para mí también. Así que nada, les mando un saludo, no olviden de seguirme en Instagram, de escuchar mi música en Spotify, de suscribirse al canal de Beats y más que nada de suscribirse a este canal que están muy buenos los videos, la verdad no les voy a mentir, yo lo miraría si fuese ustedes. ¿Cómo lo están mirando? Qué pelotudo que soy, pero bueno, suscríbanse, sigan mirando los videos, un like, un comentario, che, no sean malos y nos vemos en la próxima. Les mando un saludo. Whether or not I care, I saw a look on your face.